¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video en el cual les presentaré una función que vamos a derivar, un poco sencilla para empezar a familiarizarnos con el proceso de derivación. Así que la función que les presento es la siguiente. Tenemos nuestra función que es y es igual a 5x cuadrada menos 1 y se nos pide que derivemos esa función. Así que el primer paso que tenemos que hacer para empezar a derivar es colocar nuestros símbolos de derivación, como quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto de x es igual, siguiendo que lo que sigue es el operador derivada de nuestra función con respecto a x, derivada de 5x cuadrada menos 1 con respecto a x. Como pueden ver, a nuestra función la colocamos dentro de unos paréntesis, para decir que todo lo que está dentro de él es lo de ellos, es lo que vamos a derivar. Que son muy necesarios para dejar en claro que todo lo que está dentro de los paréntesis es lo que vamos a derivar. Y ya que tenemos esto, corroboremos, chequemos si podemos derivar de manera directa. Y para saberlo, es que nuestra función no esté elevada a algún exponente que no sea 1. Como podemos ver, dentro de paréntesis está elevado al exponente 1. Aunque no se ve, sabemos que está ahí. Por lo tanto, como está el exponente 1, podemos derivar directamente. Ya que tenemos esto corroborado, ahora pongamos nuestra atención a la función, a lo que está dentro del paréntesis. Y vemos que tenemos un término que es 5x cuadrada y el segundo término que es 1 o es menos 1. Y yo quiero sacar la derivada de todo eso que está dentro. Así que voy a ocupar una fórmula que dice que la derivada de la suma de términos o resta es igual a la derivada de cada uno, que es la fórmula número 3 que dice eso. La derivada de u más b menos w con respecto a x o la de variable independiente que estemos ocupando va a ser igual a la derivada de cada término con respecto a x. Así que eso es lo que vamos a hacer, que va a estar escrito en el paso número 2, que daría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de mi primer término, que es 5x cuadrada con respecto a x, menos la derivada del segundo término, que es 1 con respecto a x. Ya que tengo acomodado, como lo dice la fórmula, ahora puedo trabajar. Puedo trabajar en mi primer término, que es 5x cuadrada, y el segundo término, que es 1. Pero pongamos atención en el primer término. Derivada de 5x cuadrada con respecto a x. Observemos que es 5. 5 es una constante por ser un número. Y x cuadrada es una variable. Se convierte en una variable porque tenemos a la x como una de las últimas letras del abecedario. Entonces yo tengo una multiplicación de una constante por una variable. Y la fórmula que me dice que cuando quiero sacar la derivada de una constante por una variable es la número 4. La derivada de c por b con respecto a x va a ser igual a la constante multiplicando la derivada de nuestra variable con respecto a x. Bien, ya que tengo esto, ahora chequemos el segundo término. Tengo la derivada de 1, donde 1 es un número, por lo tanto es una constante. Entonces la fórmula que me dice que la derivada de una constante es la número 1. La derivada de una constante con respecto a x va a ser igual a 0. Derivada de un número o de una de las primeras letras del abecedario con respecto a x va a ser igual a 0. Así que el punto 3 quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual, como lo dice la fórmula número 4. La constante va primero, es decir, que en este caso es el número 5 que tenemos aquí, multiplicando a la derivada de nuestra variable, que en este caso nuestra variable es x cuadrada. Por lo tanto es la derivada de x cuadrada con respecto a x, menos, que es el signo que bajamos. Abrimos un corchete porque en este ya tenemos un valor. Derivada de 1
derivada de una constante es igual a cero, que es el que tenemos aquí, y cerramos el corchete. Esta ya tenemos un tercer paso y vemos que va cambiando la forma de nuestra función conforme vamos viendo después. Retomando la ecuación que tenemos, que es derivada de y con respecto a x, es igual a 5 multiplicando la derivada de x cuadrada con respecto a x menos 0. Ahora, vamos a trabajar con los términos que tengan antes de él un operador derivada. Antes del 5 no tenemos un operador derivada, así que eso significa que el 5 ya no se tiene que derivar. Simplemente se va a ir bajando hasta que lleguemos a un punto en el que lo volvamos a ocupar. El término x cuadrada, como podemos ver, sí tiene antes de él un operador derivada, por lo cual ese término sí se debe derivar. Y el tercer término ya no tenemos un operador derivada, así que simplemente vamos a hacer la operación, que sería el siguiente paso. Así que trabajemos con el término que necesitamos derivar primeramente. Tenemos la derivada de x elevada al exponente, que es 2. Entonces, nuestra variable independiente elevado a un exponente. ¿Y cuál es la fórmula que nos dice que la derivada de nuestra variable independiente elevada a la n, que así se representan los exponentes en la fórmula, es la siguiente? La fórmula número 6, que se subdivide en la letra A, nos dice que la derivada de nuestra variable independiente elevado a la n, elevado a un exponente con respecto a x, va a ser igual al exponente multiplicando el exponente menos 1, a n por x a la n menos 1. Entonces vamos a adaptar esta nueva forma que nos dice nuestra fórmula. Y antes de eso vamos a identificar quién es n, como sabemos que va a ser 2, ya que n es el exponente. Entonces aquí calculamos quién es el exponente y vemos que es 2. Por lo tanto, n es 2, como lo dice el recuadro. Así, el paso número 5 quedará de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x es igual a 5. Abrimos un corchete para adquirir la nueva forma y colocamos primeramente a n, es decir, al exponente, que en este caso es 2. A 2 multiplicando a x elevado a n menos 1, es decir, a 2 menos 1. Cerramos el corchete y quitamos los corchetes de este lado que rodean al 0. Multiplicando, vemos que tenemos uno aquí, y entonces este se baja directamente, menos 0. Así tenemos esta nueva forma. Como podemos ver, aquí ya no tenemos operador derivada, así que eso significa que ya no vamos a derivar. Simplemente vamos a terminar de hacer las operaciones que nos quedan, como lo que está dentro de primero del paréntesis, ya que en el orden jerárquico eso es lo primero que se debe de hacer. Así que lo que vamos a hacer es resolver esa operación. Tenemos entonces que 2x elevado a las 2 menos 1, debemos resolver la operación. 2 menos 1 nos da igual a 1, como lo dice el recuadro. Quedaría entonces 2x elevado a la 1. Pero el 1 no es necesario escribirlo. Así que 2x a la 1 es igual a decir que es 2x. Cuando no veamos que tiene exponente alguna letra o variable, significa que tiene un 1, pero que igual no es necesario escribirlo. Así que este nuevo resultado es el que vamos a reemplazar dentro del corchete. Entonces tenemos el paso número 6, que es de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5. Nuestro corchete dentro va a estar el valor 2x y todo esto va a estar restando 0. Aún nos queda una operación por hacer, que es la multiplicación de 5 por 2x, que eso sería, retomando la ecuación anterior, tenemos que el paso 7 queda de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x es igual a 5 multiplicando a 2x menos 0. Nos falta realizar esa operación, que es 5 por 2x. Así que el resultado de eso es lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a 10x menos 0. Solo nos falta una operación, que eso quedaría en el paso número 8. Y el resultado final quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x
es igual a 10x. 10x menos cero es igual a 10x. Y aquí llegamos al final del proceso, donde tenemos el valor de nuestra derivada. La derivada de nuestra función principal es 10x. Y aquí les dejo estos ejercicios para que los resuelvan. Y de este lado están las respuestas que les deben dar. Así que es para que las deriven y vayan agarrando práctica. Conforme vayamos avanzando, irán haciendo ejercicios más complejos, pero por mientras estos para que vayan retomando y familiarizándose con el proceso.